Bendiciones, bendiciones. En esta hora les quiero hablar de un tema que la última vez no pudimos terminar. El tema, la oración eficaz. De esto te quiero hablar en esta hora de parte del Señor, así que les invito a que se queden allí, que no se muevan, porque yo sé que Dios hoy hablará a sus vidas. Les quiero invitar también que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook como Se Acordó Jehová. También estamos en YouTube como Rufina Díaz TV. Así que síganos y comparta todas nuestras programaciones. Para tener una oración eficaz es necesario de que hagamos un hábito en nuestra vida de la oración. Cuando nosotros tenemos esto como costumbre, cada día, a cualquier hora, en cualquier lugar, orar, meditar en la palabra, velar en ella, esto hace que nuestras oraciones sean eficaces delante del Señor, además de las demás cosas que estuve hablando en el otro programa. Estuve también diciendo que si nuestro Señor Jesucristo, que fue santo, quien vivió en esta tierra, 100% humano, necesitó orar, necesitó buscar el rostro de su Padre, cuánto más nosotros necesitamos de buscar de Él, buscarlo en oración. Dice el libro de Apocalipsis, ay de los hombres, porque Satanás ha descendido a la tierra. Dice que ha venido para hacer guerra con los hijos de la mujer. Allí está hablando el Señor de este ser que fue destituido del cielo, el cual trajo la tercera parte de los ángeles en su cola, dice la palabra de Dios, y ellos son los que nos hacen la guerra. Ellos son los demonios en conjunto con Satanás que están en esta tierra, pero el Señor dijo que no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, porque los hijos de Él hemos vencido con Él. Tenemos la victoria solamente en Cristo Jesús, y esa victoria podemos obtenerla mediante la oración. Esta es una herramienta poderosísima para tener éxito, para despejarnos del miedo, despejarnos de las preocupaciones. ¿Quién no ha tenido miedo? Pero la oración es una herramienta que te ayuda a no tener miedo, a no tener miedo al fracaso, a no tener miedo de que pueda pasarte alguna cosa mala. La oración, cuando tú tienes una comunicación con Dios mediante a la oración, ella se torna eficaz, porque si la hace de ti tuya y la convierte en una cosa que la ha convertido en un hábito en tu vida, ella te va a ayudar. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron eficaces porque Él lo hacía de costumbre. Quiero leer ahora mismo en el libro de Lucas, con esto quiero abrir Lucas capítulo 22, en su versículo 39, donde Jesús oraba en el Getsemaní. Y dice así la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Es necesario orar, porque la oración nos libra de la tentación, nos libra de todas esas cosas que yo estuve hablando anteriormente. El Señor Jesús sabía lo que estaba por venir. El Señor Jesús sabía que mientras más tiempo pasaba, mientras los minutos, las horas, los segundos pasaban, menos tiempo le quedaba. Por lo cual Él sabía que era necesario buscar el rostro de su Padre. Y le dijo a sus discípulos: oren conmigo para que no entren en tentación. Pero todos nosotros sabemos lo que dice más adelante, que ellos se durmieron. Ellos tenían sus ojos velados de sueño, estaban cansados y se durmieron. Pues así estamos nosotros muchas veces. El tiempo está pasando.
El Señor nos manda a velar. Así como pasaba el tiempo para Jesús, porque Él sabía que muy pronto iba a tener que dar su vida por toda la humanidad, pues así también el tiempo camina. Y mientras más minutos, más tiempo pasa, sabemos que el tiempo se está acercando. Usted dirá de que se está acercando el tiempo, que nosotros nos vayamos o que Cristo venga. Esto es una realidad. Esto es una verdad que todos tenemos que saber. No nacimos para quedarnos para siempre. Ahora bien, yo estuve diciéndole hoy a los jóvenes del liceo, que esta mañana estuve con ellos, que el hombre no fue hecho para morir. El hombre, Dios tuvo la idea de hacer al hombre eterno, hizo todo perfecto, hizo al hombre a imagen y semejanza suya, le dio toda la potestad para subjugar entre todos los animales en el mundo, todo. Pero el hombre con el pecado le entrega al enemigo toda la potestad que Dios ya había dado, y por esto fue que la humanidad cayó. Y allí estamos muchas veces dormidos espiritualmente. Pero hoy el Señor viene a despertarte con una palabra de vida, una palabra que vengo a darte de parte del Señor, que el Señor dice en su palabra, que cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando estamos velando, buscando su unción, buscando tener una relación genuina con Él, nada nos va a poder hacer el frente. No importa que haya guerra, no importa que haya pandemia, no importa que vengan todas las enfermedades habidas y por haber, tenemos la victoria en el Señor y nada ni nadie nos la va a poder quitar. Nosotros tenemos la responsabilidad de sujetar esa victoria, de no perder la victoria que hay en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos sujetarla? Orando en todo tiempo. Mire, la oración es una herramienta poderosísima. Vale la pena hacer de nosotros un hábito de oración, orando en todo tiempo, no quedándonos dormidos, no descansando en una cama. Dice, venid a mí los que están cargados y agobiados y yo le haré descansar. Nosotros, los hijos de Dios, descansamos en la presencia del Señor en oración, buscando su rostro, buscando que Dios hable con nosotros, que cuando nosotros le hagamos una pregunta al Señor, que Él pueda revelárnosla mediante la oración. La oración de Jesús, como yo dije anteriormente, ella provocó que Él desatara que los ángeles vinieran a ayudarlo. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 22, que vinieron ángeles a darle apoyo al Señor Jesús, porque Él, yo sé que sentía un poco de angustia, porque incluso dice la palabra del Señor que allí en el Getsemaní, cuando Él estaba orando al Padre Celestial, dice que lloraba y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y Él le dijo a Dios, le dijo a su Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De modo que vemos allí que el Señor Jesús no deseaba pasar por este dolor tan fuerte, por esta situación que Él pasó, pero Él quería obedecer al Padre. Y allí en oración Él halló esa misericordia que hay en Dios. Mandó un ángel que le sirviera, mandó un ángel para que Él no estuviera angustiado. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29, versículo 12, dice el Señor, entonces me invocarán y harán oración y yo escucharé desde los cielos. También el Señor Jesús dice esta palabra, cuando tú me buscas, cuando tú oras y busca el rostro del Padre, yo lo haré. En oración, tú vas a pedir y tú vas a pedir al Padre y yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré, dice el Señor Jesús. De modo que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Él, Él lo hará. Así que vamos a pedir con confianza, porque Él lo va a hacer. También Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él abre nuestra vista, abre nuestro sentido, activa esos 5 sentidos. Y vamos a ver cosas grandes, cosas ocultas, cosas que desconocemos. Dios nos la va a revelar mediante la oración.
Así que vamos a invocar al Padre de las luces. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sabio y velad en oración. Sí, la palabra del Señor lo dice aquí en Primera de Pedro. Esto no es que yo me lo estoy inventando. Esto lo dice la palabra del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Señoras y señores, a veces tenemos los 5 sentidos dormidos. Solamente tenemos que ver los acontecimientos, las cosas que están pasando en el mundo entero. El Señor dijo, miren, así como cuando viene el tiempo, el verano, cuando viene la primavera, cuando viene el otoño, ¿qué sucede en la naturaleza? Es lo que estamos viendo ahora, que el fin de todas las cosas se acerca. Así que tenemos que velar, tenemos que buscar al Señor. Me gustan mucho los salmos. Cuando tú lees la palabra de Dios, allí tú vas a tener una oración eficaz porque tú te vas a alimentar y vas a saber cómo orar. Me gustan mucho los salmos. David, el salmista, escribió los salmos y estos son oraciones cantadas. Y cuando tú lees los salmos, tu espíritu se va a alimentar y tú vas a saber cómo orar. Tu léxico va a cambiar, la manera de tú hablar con Dios, la manera de comunicarte va a comenzar a ser diferente. Me gusta mucho, Salmo por ejemplo 34, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él me sacó del hoyo de la desesperación, me sacó del hoyo cenagoso. Oye, el salmista usó tantas palabras que hoy en día todavía nos hablan, nos ayudan. Salmo 23, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Yo creo que el salmista en este tiempo, cuando escribió este salmo, posiblemente estaba viviendo angustia, estaba viviendo necesidades. Pero él dijo, Jehová es mi pastor. Posiblemente él estaba detrás de las ovejas en el monte, estaba ungido, pero todavía no había llegado el tiempo de él ser rey. Pero él esperó pacientemente al Señor. Como él dice también en uno de sus salmos, esperé pacientemente a Jehová y él me escuchó. Aleluya. Espera pacientemente en el Señor porque aún ha de alabarle, como dijo también el salmista. Me gusta mucho que hubieron hombres, hubieron también mujeres en la Biblia que oraron y obtuvieron grandes victorias en el Señor. Josué, el hombre que Dios eligió, el cual prosiguió a Moisés, oró un día porque se vio asustado, tuvo temor. Lo dice la palabra de Dios. Si usted quiere puede leer allí en Josué capítulo 10. Él tenía que ir a pelear y él tuvo que orar, tuvo que hablar con Dios. Él hizo una oración simple. Él dio una orden a la luna. Le dijo al sol que se detuviera en Gabaón y se detuvo. Él clamó a Dios, oró, habló con Dios y Dios lo hizo. Él sabía que era necesario que el sol se detuviera. Él quería que hubiera luz porque tenía que pelear en contra de un pueblo muy fuerte. Pero cuando él oró a Dios, Dios lo escuchó. Y la oración de él fue muy sencilla. Fue sol, detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Y Dios lo escuchó y así lo hizo. Y dice la palabra de Dios que ellos tuvieron una gran victoria. El Señor le dijo cuando él terminó de orar, no temas, tú vas a tener una gran victoria. Yo lo entregaré en tus manos. Y Josué, me imagino que tuvo paz en el Señor, porque cuando tú oras, tú recibes paz en tu corazón. Tú vas a poder estar en medio de guerra y tú vas a tener paz. Tú vas a sentirte seguro. Tú vas a tener tranquilidad. Aunque el médico te diga, mira, ahora veo que tus análisis no han salido bien, vas a tener paz. Recibe paz de parte del Señor. Busca el rostro de Dios. Porque cuando buscamos el rostro del Señor recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. David también fue un hombre que en cierta ocasión oró, habló con Dios, se sintió acorralado, se sintió que ya era su final,
pero él oró al Señor en 1 Samuel capítulo 23 y Dios también le dio la victoria allí en Keila. Él le preguntó al Señor, Señor, mira, ahora vienen a destruirme, estos filisteos vienen y son muchos en contra mía. Y no solamente los filisteos se levantaron en contra de David, sino que cuando Saúl lo escuchó, también vino para atacarlo. Pero Dios le dio una gran victoria. David habló con el Señor y el Señor le dijo, mira, habla con los hombres de guerra tuyo y ellos van a ir contigo a pelear. Y los hombres de guerra tenían miedo, porque si ustedes leen allí, en este pasaje de la Biblia, se van a dar cuenta que ellos le dijeron a David, mira, nosotros estamos en Judá y tenemos miedo, cuanto más cuando vayamos a Keila. Pero ellos reforzaron sus manos para la guerra y sus dedos para la batalla cuando este hombre de Dios oró y le dijo lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a David, yo lo entregaré en tus manos en oración, y así fue. Y sus hombres recobraron ánimo y fueron a la guerra. Así que la oración es una herramienta poderosa cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos atacados. Ezequías también fue un hombre que se sintió que ya era su final. Él dijo, ahora sí es verdad, ahora estos hombres van a venir, me van a acabar, ahora sí es verdad, lo que estoy viviendo es terrible. Pero Dios le dio victoria. Y en cierta ocasión, me gusta mucho esta historia que muchos ya conocen, cuando el profeta Isaías viene y le dice, mira, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías dice que puso su rostro en contra de la pared y oró al Dios de los cielos, y lloró, dice la palabra que él lloró, él clamó, él rogó, y Dios escuchó su oración y le regaló 15 años más. Así que él le dijo al Señor, esto fue una oración muy simple, él le dijo, Señor, ten memoria de cómo yo he caminado delante de ti, ten memoria, oh Dios, de cómo yo me he comportado. Y Dios escuchó su ruego y dice que le regaló 15 años de vida. También es lindo hablar así sinceramente con Dios. Sincérate con el Señor. Ve tal y como tú eres, como está delante de Dios, porque Él te va a entender. Mira, a veces las personas que están a nuestro alrededor no nos entienden, pero Dios te entiende. Tu proceso que tú estás viviendo, Dios lo entiende. Así que habla sinceramente, sincérate con Dios, porque Ezequías sintió miedo, sintió pánico, porque este profeta le había profetizado que iba a morir, pero él oró, él habló con Dios y Dios le regaló 15 años más. Josafat también fue un hombre que dijo, bueno, ahora sí es verdad. Estos venían con gran ímpetu. Dice que él tuvo gran temor, pero él se humilló delante de la presencia de Dios. Esta historia está en 2 de Crónicas capítulo 20. Puede usted leerla allí donde él se humilló. Dice que también Dios le dijo, reúne a todo tu pueblo, y esto es el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Él se reunió, habló a la congregación, pero primeramente él se humilló delante de Dios, habló con Dios y Dios le dio directrices. Y luego él fue y convocó al pueblo, lo comunicó al pueblo, el pueblo recobró ánimo y ellos fueron a la guerra, y dice que tuvieron una grande victoria. Así que hay victoria cuando tú oras. Cuando tú oras se va el temor. Cuando tú oras a ti se te aclaran los sentidos. Tiene mejor orientación de cómo hacerlo, cómo caminar, cómo actuar. Entonces mi consejo es que busque al Señor. Salomón también, a él lo nombraron rey. Su padre David le dijo, mira, ahora tú vas a gobernar, ya yo soy viejo. Salomón era muy joven, fue delante de la presencia de Dios, le dijo, mira, Señor, ¿quién va a poder gobernar un pueblo así que es como la arena del mar? Tu pueblo es muy grande, dame sabiduría. Y esta oración agradó a Dios, y dice que el Señor no solamente le dio sabiduría, le dio muchas cosas más. El Señor le dio riquezas, bienes, y le dio además gloria. Dios quiere compartir su gloria contigo. Dios también da de su gloria. Sí,
Es así, porque Dios le dio gloria a Salomón. Salomón no le pidió que se vengara de sus enemigos. Señor, mira ahora, estos enemigos que perseguían a mi padre tal vez me van a perseguir a mí. No, Salomón hizo una oración justa delante de Dios y él no estuvo pidiendo cosas que a Dios no le agradaban, sino que él dijo, Señor, dame sabiduría para yo poder gobernar a tu pueblo. Y esto fue lo que convirtió esa oración en una oración eficaz delante del Señor. Hay otro personaje que no puedo dejar de hablar de él, y es Eliseo. Eliseo dijo estas palabras, le dijo al Señor, te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Eliseo sabía que solamente si él clamaba a Dios, este discípulo de él, los ojos se le iban a abrir y iba a entender lo que él quería que entendiera. Jaycee tenía sus ojos velados. Jaycee no podía ver como el hombre de Dios, pero el hombre de Dios oró a Dios y Dios hizo la obra. Dios hizo que Jaycee viera y que viera ese gran ejército que estaba a favor de ellos. Así que vengo a decirte de parte del Señor, si hay alguna persona que no te entiende, que no ve la visión como tú la ves, clama a Dios porque Dios te llamó para ese ministerio, para esa obra. La oración se va a convertir en una oración eficaz, pero cuando tú vayas delante de tu Padre, delante del Dios que te llamó, no es que tú vas a comenzar a contarle a la vecina, al vecino, a este, al otro hermano, no. Clama a tu Dios, cuéntale a tu Dios, pídele a tu Dios y Él se va a encargar de recompensar en público lo que tú le has pedido en secreto. Vemos que la oración de Jesús, señoras y señores, ya para cerrar, porque el tiempo se acorta, el tiempo se acaba, la oración de Jesús fue eficaz. Él pudo tener victoria en sus manos. Él pudo finalizar, culminar a lo que Dios le había mandado. Él tuvo la victoria y nosotros tenemos la victoria con Él. Tenemos victoria mediante Cristo Jesús. Nada ni nadie nos la puede quitar, pero solamente en Él. Cuando permanecemos en la roca, cuando lo buscamos, cuando nosotros lo tenemos por dentro, lo tenemos por fuera, lo tenemos en el primer lugar, es ahí donde tú comienzas a meditar de día, de noche, y tu mente más ya no está pensando en cosas feas, en cosas fuera de lo común, sino que tú estás pensando en las cosas que son espirituales. Y si haces todas estas cosas, yo sé que el Señor hará cosas grandes en tu vida. Si hay alguien ahora que está en línea y todavía no ha puesto su vida en orden con Dios, yo te aconsejo que te pongas a cuenta con Dios porque el tiempo se agota, como dije al final. El tiempo se agota. Y vengo a decirte también que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.